¿Sí? Ahora, perfecto. Muy bien, pues buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a Lucas Vázquez, la protagonista esta tarde del acto. Muchas gracias por venir a Jaén, por venir a la Real Sociedad Económica de Amigos del País a presentar tu última obra, tu último libro. Bueno, la verdad me vaya a permitir que diga que estamos teniendo un comienzo de curso, yo creo que a altísimo nivel. Presentamos luz aquí el martes pasado, como primera actividad del curso, un libro de un arquitecto eminente, Premio Europa Nostra, de Luis Verges, un hombre con 98 años que nos dio una conferencia de verdad deliciosa. Estuvimos el jueves a un eminente otorrino, a José Antonio Rosell, también muy añado, y que nos dio igualmente una conferencia magistral. Y tercer acto del curso, pues nada más y nada menos que tener aquí a Luz Gabás, a la ganadora del Premio Planeta de este último año. Menos añada. Menos añada, mucho menos añada. Hay cosas que son tan evidentes que a veces no hay que decirlas. Efectivamente, mucho menos añada. Pero la verdad es que en un acto como esto, me vaya a permitir que yo os diga, uno cuando tiene aquí a una escritora a la que ha leído, claro, ha estado con ella sin conocerla muchos días. Yo recuerdo, mi mujer, que ahora te va a pedir, que está por ahí, Carmen, que le firme alguno que otro de las obras tuyas que hemos leído, en Palmeras en la nieve. Empezamos como todo, como tu primera novela, y claro, al final uno se tira con Lucas Vázquez en Palmeras en la nieve, pues varios días. Yo no soy tampoco de los que se pega 12 horas diarias de lectura, pero al final una novela de esa característica, varios días. O como Fuego en el hielo, otra de sus novelas que también, pues al final tienes una comunión con el autor, porque bueno, has convivido muchas horas con él. Y además, no sé si tú no lo sabes, pero también tenemos tú y yo algún elemento en común, o un par de elementos en comunes. Uno es, tú fuiste profesora titular de escuelas universitarias, y yo también. Por ahí empecé mi trayectoria en la universidad como profesor. Es una cosa que ya no existe, es una cosa que ya ha desaparecido. Pero ella es mucho más joven que yo, evidentemente, tal y como se ve. De los últimos. Sería de los últimos. De profesora titular de escuela universitaria. Después yo ya me pasé a la facultad y hice la titularidad y la cátedra. Y otro punto en común que también tenemos, y además con una experiencia muy limitada en el tiempo, es nuestra experiencia política en el ámbito de la administración local. Efectivamente. Bueno, tú fuiste alcaldesa, yo fui concejal simplemente. Pero en cualquier caso, también una experiencia que enriquece. Yo muchas veces cuando miro en el tiempo, es algo que enriquece enormemente la administración local, mucho más que otros niveles de administración. Pero bueno, nada más, yo tampoco voy ni a decir la obra, ni más aspectos del currículum de Luz, simplemente decir que estoy feliz de una persona con la que has convivido sin que ella lo supiera durante semanas, leyendo y que te ha atrapado, pues el tenerla, el haberla conocido, el haberle dado 2 besos consentidos. Lo ha sido. Han sido consentidos. Por favor, que conste. Que conste, claro. Por eso digo, pues es una felicidad. Sí. Pues muchas gracias, Luz, de verdad, por compartirle la Real Sociedad Económica. Hemos estado hablando de la económica de Zaragoza, de Jaén, a la entrada, y yo creo que es un día importante. Y sin más, pues pasamos la palabra a quien también agradezco todas las gestiones que le ha hecho, a través de otro gran amigo de esta casa, y gran amigo tuyo, que es Juan El Lavagalán. No sé si sabes, y si no lo sabes te lo digo, acabamos de concederle el premio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 2023, porque encarna los valores de la Ilustración, porque nosotros premiamos a aquellas personas e instituciones que mejor encarnen los valores de la Ilustración del siglo XVIII, de nuestro fundador Carlos III. Pues este año se lo hemos concedido a tu gran amigo, que yo sé que es gran amigo, Juan El Lavagalán. Bueno, sin más, adelante. Muy bien. Muchas gracias.
Yo siempre digo con la venia, es de formación profesional. Con la venia de mi querido director, Luz, gracias por estar aquí esta tarde. Y queridos todos, gracias también por estar esta tarde aquí en La Económica. Hoy es un día, si me permitías, hasta os voy a tutear, porque somos cercanos, ¿no? Y hoy es un día muy especial para Jaén porque no sé cuántos premios Planeta estarán pululando por el territorio jienense últimamente. Yo creo que no muchos, ¿no? Pues esta tarde es una tarde, como digo, muy singular porque tenemos, aparte de una grandísima persona, una bellísima persona, como vais a ver enseguida, tenemos al Premio Planeta de este año. O sea, el último Premio Planeta, Luz Gabás. Claro, cuando uno tiene que presentar a una personalidad que ha recibido el premio más prestigioso de las letras hispanas, tiene un problema. Y es que dice, ¿qué hago? ¿Hago un currículum de Luz Gabás y doy yo la charla? O bien, como si tuviera que presentar a Madame Curie, pues diría, aquí está Madame Curie. Es decir, Luz Gabás es una autora que todos los que alguna vez nos atrevemos a escribir alguna cosa, la tenemos como referente en la escritura, ¿no? Ella tiene 5 novelas de gran valor. La que conocemos todos seguro es la que se refirió nuestro querido director, Palmera en la nieve, porque el que no ha leído la novela ha visto la película, o ambas cosas, ¿no? Pero últimamente, la novela que ha merecido el Premio Planeta de este año ha sido Lejos de Luisiana. Así que, en lugar de hacer una presentación estándar de Luz Gabás, yo, con permiso de ella y con el cariño que nos profesamos, voy a entrar en harina directamente, Luz, si te parece, ¿no? Porque queremos que nos hables tú, agradeciéndote, ya digo, que estés aquí en Jaén. ¿Qué es lo que despierta en ti el impulso este de escribir este novelón? Porque esto es un novelón, esto es Guerra y Paz. Es decir, esto es un novelón. ¿Qué es lo que despierta en ti? Buenas tardes a todos. En primer lugar, permíteme, José Ángel, que dé las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, ya que está aquí su director Antonio, por esta invitación. Fue cursada hace meses. Inicialmente dijimos, a ver cómo lo encajamos. Hemos encajado, bueno, gracias a ti por la invitación personal. También gracias a ti, José Ángel. Ayer estaban muy contentos en el Ateneo de Baeza, y está bien que se sepa. Ha sido muy hábil en poder coordinar, ¿verdad?, esta semana, esta mini gira, como le llamaban en la editorial Planeta, esta mini gira por estas tierras. Nos conocimos con José Ángel en agosto de 2020, he hecho memoria este ratito que he tenido tranquila en el hotel. Tu conferencia fue el cine jurídico histórico. ¿Te acuerdas? Perfectamente. Además hablábamos en las jornadas del libro a la pantalla, o sea que nos une también, pues, la pasión por el cine, aparte de por las palabras. Bueno, has empezado directo. ¿Cuál fue el impulso de escribir Lejos de Luisiana? Pues mira, yo creo que estaba en una época de mi vida un poco difícil a nivel familiar, y me topé con pinceladas que hablaban del esfuerzo, de la capacidad para continuar adelante a pesar de todo. Yo creo que iba en busca, voy a citar a José Ángel, porque lo ilustra muy bien, tu descripción de la templanza. ¿Cómo describes tú la templanza? Como un equilibrio entre dos cosas, los placeres y las penalidades. O la insensibilidad y el desenfreno, son sus palabras, no son mías.
Y yo creo que buscaba una novela que me permitiera recuperar la templanza. Ese fue el origen, fíjate, no fue el Mississippi, no fue el papel de la independencia en los Estados Unidos, ese es el contexto. Pero todas mis novelas surgen de una emoción, algo sobre lo que quiero hablar. Palmeras en la nieve hablaba sobre la identidad. ¿Quién soy yo? Pues la descendiente de aquellos que fueron a Guinea. Mi padre y mi abuelo vivieron en Guinea muchos años. Ese fue el nexo. Si en vez de irse a Guinea se hubiese ido a Argentina, pues hubiese escrito sobre Argentina, que estuvieron a punto. La siguiente novela hablaba sobre el miedo a la muerte. Vale, el contexto es el siglo XVI, los juicios civiles seglares de brujería, pero el pálpito inicial es ese. En Como fuego en el hielo, el pálpito inicial es el romanticismo puro. Una de las facetas del romanticismo es la pelea entre la razón y la pasión, y el siglo XIX es una pelea constante entre la razón y la pasión. El romanticismo que ya se ha anclado después de la Ilustración. Y El latido de la tierra habla sobre el arraigo. El arraigo, yo pertenezco al mundo rural, estoy muy vinculada al mundo rural, vivo en el mundo rural, lo llevo en la sangre y quería escribir una novela sobre el arraigo, es decir, nuestro pasado como un honor, pero a veces también como una losa. Y entonces en esta escribí sobre el esfuerzo. Y me encuentro trabajando sobre la figura de Bernardo de Gálvez, un contexto fascinante, desconocido, solo se sabe el titular, incluso profesores de historia me han dicho que sí, que sabían que la Luisiana fue española, punto. Y que existió Bernardo de Gálvez, el malagueño, de Macharabiaya, que fue muy importante porque fue gobernador de Luisiana y luego virrey de Nueva España. ¿Vale? Hasta ahí. Pero ¿y todo lo demás? ¿Cómo llegaron los españoles? ¿Nos quisieron o no nos quisieron? ¿Cómo nos relacionamos con las tribus nativas? ¿Cómo vivía la gente, los colonos que llegaron, los canarios, los malagueños? Todo eso es lo que yo pienso a la hora de montar esta novela y siempre me encuentro con lo mismo, con la misma reflexión. ¿Cómo podían salir adelante en esas condiciones políticas, sociales, climáticas? Una novela de vidas difíciles. Y te llevó, así surgió. yo imagino que te llevó muchísimo tiempo. Algo hemos podido comentar de esto, pero que una novela de esta categoría, de este porte, tú me decías hace algún rato que era como si te hubieras metido como una opositora 4 años, ¿no? Cuéntanos algo de esto. Sí, es que fueron 4 años. La redacción coincidió con la pandemia, o sea, 2 años de documentación, 2 años de escritura, porque para una novela histórica de estas características no puedes sentarte ante el ordenador a ver qué se te ocurre. Mira, voy a escribir una... No, tienes que tener todo muy controlado. Entonces yo leía, bueno, hay una nota de la autora en la que se cita todos los textos que yo he utilizado. Leía e iba agrupando la información por carpetas, en el ordenador, pero también físicas. Me tenía que imprimir la información, pues no, ya ni me acordaba dónde la había guardado. Pues comida, vestimenta, fenómenos climatológicos, inundaciones, catástrofes, incendios, militares, religiosos, comerciantes, las familias africanas de las plantaciones. ¿Qué tipo de plantaciones? Las familias nativoamericanas. ¿Aliados de quién? Todo, pues igual tenía como 20 o 30 carpetas. Y luego lo que hice fue preparar como una especie de gran cartulina, pegada con celo, para poner las fechas y los hechos importantes. Y tenía que seleccionar qué hechos eran importantes en la novela y qué hechos no era necesario ponerlos, porque en una novela histórica hay que tener cuidado de que no nos pasemos con mucha historia, ¿no? Entonces, claro, tienes que entender muy bien todo el contexto macro para luego ir desarrollando la vida de los personajes a quienes les atraviesan esos hechos históricos. Entonces, así consigues que no sea una lección de historia. Es decir, tú aprendes historia, pero tú lo que quieres saber es si se van a encontrar Suset y Iscate, o si se van a desenfadar las hermanas, van a hacer las paces, o qué va a hacer el padre con la hija. Bueno, pues lo que es una novela de personajes. Entonces, 2 años documentándome, por resumir. Cuando me senté a escribir, la novela estaba prácticamente en mi cabeza. Siempre puede surgir alguna cosa. Ojo, con cuidado, pues no tienes que volver a empezar otra vez al principio. Y bueno, ya cuando te sientas a escribir, pues empiezas
Nueva Orleans, 1763. Bueno, hay un capítulo previo, una especie de prólogo en la que habla el padre nativo americano de la tribu Kaskaskia, el rito de iniciación con su hijo, pero luego ya empieza la novela, eso, Nueva Orleans, 1763. ¿Cómo era Nueva Orleans? ¿Cómo era? Era grande, pequeña, mapas, tienes que buscar mapas. Tenía todo el despacho lleno de mapas. Me encantan los mapas, ahí los miraba con lupa porque se encuentran cosas muy interesantes. Claro, tienes que saber exactamente cómo... Yo leí posteriormente una novela, bueno, por supuesto no diré el nombre, pero sí, también sucede en Nueva Orleans, y claro, yo la leí y decía, no se pudieron casar en la catedral en 1772, porque no fue consagrada catedral hasta 1795, claro, eso ahora lo sé porque me lo he leído, ¿no? Pero, claro, hasta ese nivel. No me gusta meter la pata, se puede meter la pata y siempre hay algún duende. En las históricas siempre hay algún duende. Bueno, uno es perdonable, más si no eres historiador, pero hombre, dar por sentado cosas no. Entonces yo suelo leer todo hasta que creo que lo tengo todo. Y en esos mapas salía, aquí estaba el hospital, aquí el convento de las Ursulinas, aquí la zona de las tiendas, bueno, las, ¿cómo llamaban? Sí, los puestos que llamaban, las tabernas. Pues eso, te gusta que el lector no se sienta engañado cuando lea, pues que sepa que eso es algo veraz. Luego está la verosimilitud, que es otra cosa, pero la veracidad es que los hechos, tú no puedes cambiar si no hubo o no hubo un incendio en Nueva Orleans. ¿Sucedió esta batalla o no sucedió? Bueno, con los personajes inventados luego tú puedes hacer lo que quieras, pero el contexto a mí me obsesiona en todas las novelas. Sí, entonces es una novela histórica, Luz, pero tiene un alto voltaje también en cuanto a lo que llamamos las capas de amor, ¿no? Porque básicamente al leer la novela lo que te vas encontrando es que es una historia de amor también de muchos quilates, ¿no? Claro, es que no nos engañemos. Háblanos de su la historia nos gusta, claro, pero también nos gusta que nos la presenten de otra manera. Yo agradezco mucho la novela histórica que exista, porque cuanto más lees, más cuenta te das de que es imposible, no da la vida para leer todo lo que nos gustaría leer y saber. Entonces, por lo menos una novela histórica de peso, seria, y tenemos grandes autores en España, pues te sirve para recibir esa información disuelta y te entra muy bien y acabas la novela y dices, oye, pues me lo he pasado muy bien con este protagonista, con ella, con la historia de amor, he aprendido algo, he recordado algo, si es un tema que ya conocías. Bueno, pues es lo que a mí me gusta leer. Entonces, no quiero que me den mucha clase. Es verdad que hay novelas que son clases, pues no sé, sobre todo las de los reyes. Las de los reyes tienden a dar muchos datos, pero la acción es como la biografía novelada. Como una crónica. Del rey, como una crónica, efectivamente. Entonces yo espero de una novela otra cosa. Espero que el capítulo acabe y estoy diciendo, ¿se volverán a ver? ¿No se volverán a ver? ¿Ha muerto? ¿No ha muerto? ¿Realmente la va a abandonar por otra? Pero tú estás de paso aprendiendo pues muchas cosas que no sabías. Sí, y además esta relación del nativo americano y Suzette es una relación muy especial, ¿no? Donde me parece que en algún tramo de la novela lo llegas a decir, ¿no? La persona que es romántica sufre mucho, ¿no? El amor te hace sufrir también. Y esa relación además es un poco especial porque es una criolla. Sí. Cuéntanos algo de... Con nativo. Bien, todas hemos visto películas del oeste y a todas nos gustaban mucho los indios, sobre todo el protagonista indio pues solía ser así guapetón. Entonces decía, yo quiero un indio en mi vida literaria. Claro. A ver, quiero un nativo americano, pero bueno, al margen de esta frivolidad, pues claro, tú construyes la novela y dices, tengo un eje argumental que es la historia de amor, tengo un eje geográfico que es el Mississippi. O sea, la novela es una historia de amor a lo largo de 40 años, a lo largo de las tierras del Mississippi. ¿Resulta verosímil que sea un nativo americano hombre con una mujer europea? A ver si lo estoy forzando mucho. Claro, esto es el debate que tienes cuando estás continuamente hablando contigo misma. Vale, pues le doy la vuelta. Que sea ella la nativa americana, no, que ya tenemos Pocahontas. No me sirve. Esto es así. Pues yo quiero que sea un nativo americano. Bien, ¿cómo hacer que resulte verosímil? Vas estudiando y dices, bueno, en la parte alta de lo que se conocía como Alta Luisiana, para ubicaros un poco, Luisiana iba desde el Golfo de México
Mississippi arriba había puestos militares y comerciales, cuanto más cerca de Nueva Orleans más, a mitad camino Arkansas, río Arkansas, donde confluye el río Arkansas con el Mississippi, ponían un puesto comercial que consistía pues, en nada, en un muelle para descargar mercancía, una barra, una taberna, 2 barriles, eso era un puesto comercial, normalmente con militares, primero franceses, luego españoles. Sigues Mississippi arriba y donde confluye el Missouri con el Mississippi, esa zona se conocía como el país de los Illinois y era la Alta Luisiana. Los primeros que habitaron, europeos que habitaron la Alta Luisiana fueron los franceses que llegaron desde arriba, desde Canadá, y bueno, siempre que llegaban los colonos, pues siempre iba algún religioso, jesuitas. Entonces, un poco por ubicaros, la novela comienza en 1763, cuando ese territorio al oeste del Mississippi pasa de manos francesas a manos españolas. Francia cede el territorio a España en compensación por la ayuda prestada de España a Francia en la Guerra de los 7 Años, guerra franco-india que enfrenta a franceses y a ingleses, pierde Francia, Francia prácticamente desaparece del continente americano, los ingleses se quedan al este del Mississippi y los españoles reciben en compensación por la pérdida de la Florida el territorio del oeste. Entonces, ¿qué tenemos en la Alta Luisiana? Tenemos religiosos jesuitas que han instruido a las tribus en la religión católica y la lengua francesa. Entonces, ¿yo por qué elijo a Iscate de Kaskaskia? Primero, porque está en la zona este del río, ha sido educado en la religión francesa, conoce la lengua francesa y su tribu se va a enfadar mucho cuando la zona este del Mississippi quede para los ingleses porque ellos se sienten un poquito francés, un poquito. Entonces, muchos kaskaskias se pasan al lado oeste del Mississippi, que ahora es español. Luego tengo un nativo americano que conoce la cultura francesa. Pero no solo eso, sino que sigo leyendo y me encuentro una leyenda. Ahí es donde quería llegar. ¿Y qué dice esta leyenda que es conocida en la zona esa de la Alta Luisiana, que ahora se corresponde con la zona de Missouri, San Luis de Missouri, donde está la ciudad? Me encuentro una leyenda de un nativo americano de la tribu Kaskaskia, hijo de un jefe, que se enamora de la hija de un comerciante francés. Se enamoran, huyen, claro, porque su amor es prohibido, no les permiten estar juntos. Sale el padre en busca de la hija, los pillan, a ella la encierran y a él lo atan a un madero y lo lanzan Mississippi abajo. Él muere, pero antes de morir lanza una maldición y dice, llegará un día que de Kaskaskia no se acordará nadie ni del nombre. Bueno, yo leo esta leyenda, que está recogida en 3 o 4 textos diferentes de literatura o del pasado literario americano, y digo, bueno, si hay leyenda, es que hubo algo de realidad. Sigues leyendo. ¿Dónde estaba la tribu Kaskaskia? Aquí. ¿Dónde estaba el pueblo francés de Kaskaskia? 3 leguas más para allá. A ver, yo vivo en el entorno rural, tú vives en un pueblo y conoces al de los pueblos de alrededor. ¿Dónde te juntas? En el mercado. ¿Se conocían? Claro que se conocían. ¿Qué dicen los censos de Missouri? Pues que prácticamente el 90 y tantos % de los matrimonios eran mixtos, franceses, tramperos franceses, con nativas americanas de la zona de Kaskaskia, Cahokia, Michigamea, del país de los Illinois, porque los tramperos franceses que llegaron, pues ellos no fueron con sus esposas como fueron los militares a los puestos. Los militares que iban al puesto, como comandante del puesto, podían llevarse a sus esposas, pero los que trabajaban sobre el terreno no. Entonces, era perfectamente verosímil que este chico, Iscate, pudiera conocer a una chica, Susette, de origen francés, criolla, en ese contexto tan mezclado, tan multicultural como es la Luisiana del siglo XVIII, y resulta perfectamente verosímil, que es la obsesión de un escritor. Sí, es un paréntesis, Luz, de 40 años, ¿no? Sí. Creo recordar, el que tú abordas en la novela, y además es una parte de la historia de España, bueno, ahora tan todo sometido a revisionismo. Sí. Sí. Revisionismo. Como sabemos, a revisionismo. Claro, y no se sabía mucho de esta parte de la historia. Yo creo que eso es también uno de los grandes atractivos que tiene tu novela, ¿no? Porque nos arroja mucha luz sobre el centro de lo que hoy son los Estados Unidos de América. Creo que son 13 estados o algo así, ¿no? O Sí. Un montón, ¿no? Pues todo lo que recorre el río Mississippi, más bastante territorio al oeste,
porque los límites, por ejemplo, con Texas y la California de entonces, pues estaban muy difusos, o sea, no sabían muy bien dónde. De hecho, cuando Luisiana pasó a ser de Estados Unidos, discutían ahí por los límites, cuál era el límite final hacia el oeste de Luisiana. Reformúlame la pregunta para darme tiempo a ver cómo la respondo. Sí, sí, me refería a que ese digamos, territorio, que en aquel momento era un territorio inexplorado, me decías que había, las poblaciones tenían muy pocos habitantes, que era un territorio vastísimo por dominar, ¿no? Sí, sí. Y ahí la presencia española pasa como desapercibida, ¿no? Voy a comenzar, sí. Es que lo tengo que resumir mucho porque es mucha información y me gustaría no ser caótica ni desordenada. Uno de los... voy a empezar por el final. ¿Por qué no se ha sabido nada de la Luisiana española? Me apunto porque si no se me olvidará lo que quiero decir. Vale. Hay varias teorías al respecto. No es solo tapar una parte de la historia, que también, porque yo creo que bueno, todos los países, cuando hay una parte oscura del pasado, no le interesa airearla mucho. Pero esto aplicaría, por ejemplo, al caso de Guinea. Como no hicimos las cosas bien, se convirtió en materia reservada y lo mejor era no hablar del tema. Pero en el caso de Luisiana no veo motivo para no desear hablar de que España poseyó ese amplio territorio durante 40 años. Yo creo que lo que sucedió es lo siguiente. Bernardo de Gálvez fallece muy joven, que era la figura brillante que teníamos en el territorio. Él es gobernador de Luisiana desde 1777 hasta 1784, que entonces 85, va como virrey, no tenía, o sea, llega como gobernador con 30 y pocos años y es virrey de Nueva España con 40. Entonces es como la figura ejemplar de ese contexto y muere con 40 años siendo virrey de Nuevo México. Entonces ahí todo lo que él podía haber conseguido se truncó. Enseguida comienzan los prolegómenos de la Revolución Francesa y sus efectos se sienten en todo, también en Luisiana. Y enseguida llegan las guerras, otra vez los conflictos entre España y la Francia revolucionaria, con lo cual el foco militar va pasando, se va reunificando en España contra Francia. Los jóvenes soldados, las levas, pues van todos preparados para pelear contra Francia. Y enseguida, ¿qué sucede? Empieza con el cambio de siglo las guerras de independencia en Hispanoamérica. ¿Dónde van los militares? Hasta de mi pueblo hay militares, hay en las guerras de independencia de Perú, bueno, todos los jóvenes de todos los pueblos de España que valían para el servicio militar, armas, pues, claro. para las armas, pues todos para allá. Entonces estaban tan preocupados en otros temas que la Luisiana quedó como algo pues anecdótico. No se obtuvo riqueza de la Luisiana como se obtuvo riqueza de los países hispanoamericanos, donde había minas de plata, donde había oro. No, ¿qué era Luisiana? Y yo creo que por eso los franceses la regalaron a los españoles. Pues un territorio inmenso que suponía un gran gasto para las arcas del Estado, sobre todo en gasto militar y en intentar fomentar la colonización, pagar a familias españolas, malagueños y los canarios, para que pues se asentaran. No había forma. Pagar regalos, comprar regalos para mantener las lealtades con las tribus nativoamericanas. No había. Como ejemplo de actuación dramática por parte de los españoles, para mí sería el momento en el que llegan en 1766, una cosa es la firma, en 1763, pero la llegada del primer gobernador es un poquito más tarde. No quieren los criollos franceses que haya un gobernador francés, se niegan a que los franceses tomen el territorio, los españoles, porque ellos son franceses, rechazan a los españoles, los rechazan con armas. Y esto se conoce como la rebelión de los criollos. Bien, pues el primer gobernador llega ahí, quiere poner un pie en Nueva Orleans y dicen no. Y con las armas, batalla, pues lo echan. Entonces llega
O'Reilly, que es el segundo gobernador, y él llega con 2.000 soldados en 20 barcos por el río Mississippi. Además me encanta, pues está toda la documentación de cómo se distribuían los barcos. Llegan lentos, claro, van río arriba, llegan lentos, pero llegan. Entonces, claro, él termina con la rebelión, y lo que fue muy cruel fue la forma en que lo hizo, porque hablaba con contundencia: yo observaré la situación con el mayor desapasionamiento, dice, pero seré justo. Pero lo que hace es encierra a los cabecillas y ejecuta públicamente a los cabecillas de la rebelión, que eran padres de familia conocidos. Uno era el procurador de la Luisiana. Bueno, eso fue muy mal recibido por los franceses. De hecho, el apodo con el que se quedó Alejandro O'Reilly fue el de sanguinario. Afortunadamente, él solo estuvo un año y ya llegó Ulloa, que fue anterior a Gálvez, cuñado luego de Gálvez, porque ambos, Ulloa y Gálvez, se casaron con sendas hermanas de la familia de Saint-Maxent, y Ulloa sí que fue un gobernador moderado, muy templado, fomentó mucho la educación, mejoró la ciudad. Bueno, entonces, pues yo leyendo todo esto, mi conclusión era: Nueva Orleans fue fundada en 1718 y pasó a ser española en 1763, y fue española hasta 1803, porque todo el mundo asocia Nueva Orleans a Francia y no a España. Entonces, pues me apetecía esa parte de, muy bien, revisionismo histórico, pero reivindicativo, pues recuperar ese brillo que le dio pues, España al territorio de Luisiana. Y sobre los personajes, háblanos un poco, por favor, sobre los personajes, porque los personajes históricos, yo percibo en la obra que quizás los tratas con bastante rigor. Es decir, no quieres ni entrar ni salir un poco de su espectro carnal. Documental, sí. Pero sin embargo, los personajes que inventa, porque claro, es que son muchos personajes. Sí, hay ¿no? muchos en la novela. Es propio de una novela Río, ¿no? Y entonces, háblanos cómo es el tratamiento de los personajes, cómo seleccionas, a quién trata, a quién no trata, porque hay un conde aragonés, ¿no? Sí. ¿Cómo el conde Aranda. Eso es. Sí, muy importante fue en aquel momento. Pero bueno, básicamente porque podría estar... Y no quiero asustar al personal aquí presente, no quiero... O sea, no es una novela confusa porque hay muchos personajes, no, es que hay, como os he dicho, muchos grupos sociales y tiene que haber un religioso, Entonces yo lo que hice fue, todos aquellos que ocupan un lugar público, sean religiosos, militares, pues el alcalde, el comandante del puesto, primero lo mandan aquí, luego lo mandan allá, todos estos son personajes reales. Esos son reales. Pero para que la acción avance, yo creo mis personajes, esos son los inventados y me dan mayor libertad. Cuando me nombras lo de los personajes reales, bueno, inicialmente pensé, hombre, podría escribir sobre Bernardo de Gálvez, ya hay novelas sobre Bernardo de Gálvez, pero son estas novelas que digo yo en primera persona, de yo, Bernardo, hago esto, gano esta batalla. Bueno, hice alguna probatina, me interesaba, sí, él, su vida, el hecho de que se casase con una criolla francesa, tal. ¿Qué me pasaba? Pues que me parece que es un hombre admirable, con una vida impresionante, y que quién era yo para faltarle al respeto y bajarle al mundo carnal. Entonces digo, estoy atada, no puedo plantearme que su mujer se plantee serle infiel. ¿Sabes? Yo para eso soy muy pudorosa, no lo puedo evitar. Entonces digo, no, quiero ser libre, y entonces mantengo a todos los personajes históricos en su realidad histórica. Y los demás, pues esto es tan fácil como resulta que uno de los ayudantes militares o el secretario de Bernardo de Gálvez, ¡pam!, se llama tal, y ese me lo invento. Y luego yo esto lo explico en la nota de la autora. Eso me da, insisto, la libertad que yo tengo. Luego te encuentras personajes fantásticos, y esto los explico en la nota de la autora. Esta fue una novela que al acabarla dije, no la puedo acabar así sin más, porque la novela acaba en 1803, pero hay personajes que continúan su vida después de esa fecha. El padre Fray Cirilo de Barcelona, digo, ¿cómo no le voy yo a dedicar en la nota de la autora un ¿y qué pasó? ¿Sabes? ¿Qué fue de...? Pues hay un ¿qué fue de...? Hay dos religiosos en la novela que me gustan mucho. Últimamente, no sé por qué, no se fijan la gente mucho en los religiosos. Yo creo que han sido parte importantísima de la historia. Parte de este contexto histórico es la expulsión de los jesuitas. Pero es que los jesuitas, el padre Meurín, que es uno de los que voy a hablar de dos, padre Meurín y Fray Cirilo, muy rápidamente. El padre Meurín
como muchos jesuitas, pues llegan, enseñan ahí a los nativos pues de las diferentes tribus, y de repente, pues con lo que sucede en Francia, en España, con la expulsión de los jesuitas, se tienen que ir. Entonces, este señor dice, es que yo no me quiero ir, si es que no sé qué familia me queda en Francia, si tengo 50 años, llevo aquí 30 años, ¿cómo me voy a ir? Pero les obligan a marcharse, y van la justicia y los agarran y les quitan todos sus bienes religiosos, sus propiedades, sus esclavos, que tenían esclavos, y los expulsan. Él llega a Nueva Orleans, se juntan con los demás religiosos expulsados, jesuitas de otra zona, y oye, pues no se va. Al final dice, pues no me subo en el barco. Y se vuelve otra vez arriba. Entonces continúa con los Kaskaskia y los de la zona de Illinois, pero no como jesuita, sino como religioso de por libre. Y esto, como lo sé, solo existe del padre Meurin una entrada bastante larga en la Enciclopedia Católica, edición de 1920. ¿Cómo llego yo a eso? Pues no te lo sé decir. Pues lees un documento donde hablan de los nombres de los jesuitas expulsados y empiezo a buscar, oye, algo habrá sobre alguno de ellos. Y solo me encuentro esto que os acabo de contar. Yo, leyendo eso, me hago una idea del perfil. ¿Qué hombre, en vez de poder, fíjate, podría haber regresado a su casa? Le dice, no, pero si ya mi casa es esta. Bueno, pues este es un personaje que ayuda en la novela. Y el siguiente, Fray Cirilo, si me permites muy brevemente, es fantástico porque él escribe muchas cartas, es el primer sacerdote español que se hace cargo de la parroquia de Nueva Orleans. Claro, yo cuando describo esta sociedad también tengo que describir los cambios. Se van los franceses, llegan los religiosos españoles. ¿Cómo si no voy a crear esta novela de esta magnitud? Pues bueno, es interesantísimo leer las cartas que escribía a su superior en Barcelona, este Fray Cirilo, que él llega con la ilusión, toda la ilusión del mundo, de convertir Nueva Orleans en un ejemplo de buena práctica religiosa. Lo que se encuentra es demoledor. Y él lo describe, y a mí me sirve todo esto. ¿Qué describe? Es que ni siquiera quitan la carcoma del armarito donde se guarda el cáliz. Entonces se encuentra que hay gusanos en las formas, las hostias, y se encuentra con que los sacerdotes franceses celebran misas de un cuarto de hora porque tienen prisa en marcharse a jugar a las cartas en las tabernas de al lado. Todo esto está tan bien descrito que te sirve como escritora también para reflejar la sociedad. Y termino con el conde Aranda, que es otro personaje para mí importante en la novela. Él fue embajador de España en Francia. Es un aragonés muy obstinado. Tuvo un papel esencial en la gestión de la ayuda de España a la independencia de Estados Unidos. Es decir, él es el que animó al rey para decir, hay que hacer esto, hay que apoyar a los Estados Unidos, pero me resultó muy interesante aprender que la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos nunca fue una ayuda abierta, pública, conocida, se hizo de una manera soterrada, porque ¿cómo iba España a ayudar a la independencia de los Estados Unidos cuando tenía a los países hispanoamericanos pues, allí? Entonces, ellos ayudaban, pero nunca lo reconocieron. Siempre dijo España que lo que hacía era luchar con su eterno enemigo, que era Inglaterra, pero nunca dijo voy a luchar a favor de los americanos. Y esto hay que entenderlo también, porque si no, no reflejas bien el contexto. Entonces, el conde Aranda, el ministro, el embajador, perdón, lo que hacía era coordinar los envíos de, pues vamos a enviar tantos uniformes, mantas, dinero, medicinas, a través de Gardoqui en el País Vasco, que era un empresario español. Sus barcos llegaban ahí a Nueva Orleans, y en Nueva Orleans estaba primero Ulloa y luego Gálvez, recibían la mercancía y entonces enviaban a un señor que se llamaba, un irlandés llamado Oliver Pollock, río arriba, con la mercancía, y entonces iban dejándola en los sitios importantes para ayudar a los soldados estadounidenses. Y luego he visto, bueno, he hablado de los... Y así podría estar horas. Claro, sí. Es que ahora he visto cierto paralelismo entre ese símil de los religiosos y tal, y luego tú pones en boca del padre de
del guerrero de Cascais, esa frase que me parece como senequista, es una frase de filosofía, a nosotros que nos gusta la filosofía, ¿no? Cuando le dice a su hijo, ¿no? Dos nativos americanos hablando de cosas muy serias, ¿no? Porque no es una película de John Wayne, ¿no? Donde siempre andan en otros menesteres, ¿no? Y le dice, no pidas una vida fácil, creo, sino pide fuerza para una vida llena de dificultades, ¿no? Yo creo que es un tratado de filosofía. Es el resumen de la novela, que me recordaba a una frase de, bueno, pues muy de nuestras abuelas, ¿no? Tenemos el refrán equivalente en español que es que Dios no nos mande todo lo que podemos resistir. Es lo mismo. Entonces yo me leía, para entender el alma de los nativos americanos me tenía que leer. ¿Qué puedo leer si ellos tienen una cultura oral? Pues los proverbios, los refranes. Claro. Y me leía para captar la esencia. Y leía y decía, pues fíjate, pues si parece que está hablando del Pirineo, parece que está hablando de donde yo vivo. Claro, yo vivo en un entorno que ha visto la transformación de ser un mundo muy rural, y esto lo he vivido yo en mi generación, a un mundo turístico. Esto supone una amenaza, la amenaza de la pérdida de identidad, bueno, ya lo sabemos, esto no lo voy a contar, ya lo sabemos todos. Es una tensión, ahí hay una tensión. Pues percibía esa misma tensión en lo que leía sobre los nativos americanos. Y me alegra que hayas sacado este tema así a colación, porque tenemos esa imagen de las películas, como bien dices, de que no se enteraban, de que eran como muy inocentes, incluso infantiles. Eso. Y que simplemente con darles regalitos ya se conformaban. Una cosa era que para establecer lealtades, es como cuando te invita alguien a su casa, tú llevas algo. Claro. Pues ellos eran muy ceremoniosos y esperaban que si tú ibas a su casa e ibas a tener una reunión, vinieras con regalos. Eso es otra cosa. Entonces, cuando yo me leía hay un momento que pues el protagonista habla frente al gobernador y luego explico la nota de la autora. Esas palabras son de un discurso real de un nativo americano de la zona del país de los Illinois, hablando al gobernador. Entonces tú te lees ese texto que ha quedado recogido en actas, esto en el archivo de Luisiana, pues lo encontré en un artículo en francés, me parece que era. Claro, lo lees y dices, a ver, este hombre era muy consciente de lo que estaba pasando, tenía miedo de perder poder sobre el territorio, tenía miedo de que le faltase comida a su familia, a sus mujeres, a sus hijos, eran muy conscientes. Hay otro caso de un jefe, se juntan varios de la zona de Arkansas, porque en la novela yo elijo los nativos de arriba y los nativos del medio, los Quapaw. O sea, en los Kaskaskia los Quapaw son protagonistas en la novela. Y bajan a hablar con el gobernador. Tenían reuniones cada 2 por 3. Eso me encantó también descubrirlo. Y ellos llegaban y pedían cita. Que el gobernador no les podía recibir, acampaban en las afueras de Nueva Orleans y podían pegarse 2 meses hasta que el gobernador los recibía. Y lo hacían. No tenían prisa, pues ahí quietos hasta que los recibía. Entonces el gobernador los recibía. Y en una de las reuniones solicitaban que por favor no les vendieran e incluso regalaran alcohol a los jóvenes, porque ellos eran conscientes del problema que suponía el alcohol. Los 2 grandes problemas: primero, el alcohol, que estaba terminando con el alma guerrera de los nativos. Sí que es cierto, que es algo que no se suele comentar, que por ejemplo en el caso de la zona de Missouri, a mí me llamó la atención una cosa, y es que entre las propias tribus nativas se quejaban de que cada vez había menos guerreros. ¿Pero por qué había menos guerreros? Pues porque había muchos matrimonios mixtos, y esos matrimonios mixtos que tenían estos mestizos, pues los mestizos preferían irse a trabajar a San Luis, a Las Pieles. O sea, esto es algo sobre lo que nunca hemos pensado nadie. O sea, que un mestizo diga, no, yo es que no quiero ir a cazar ni a matar a nadie, yo me quiero ir a trabajar a la ciudad de San Luis y trabajar en el negocio de Las Pieles y tener mi casita. Es que esto también funcionaba así. O sea, las películas han hecho mucho daño, creo yo, las del oeste. Entonces, en resumen, aprendí mucho. En cada novela que he escrito he aprendido mucho de algo, y en este he aprendido mucho del mundo nativo americano, lo cual me alegra, y porque me ha permitido dibujar unos personajes muy dignos, muy comprensibles, muy cercanos, que al fin y al cabo pues eran personas pues como podían ser los de, imagínate, en el Pirineo, claro, en el siglo XVII-XVIII. Claro. Yo tengo muchas preguntas, Luz, pero que me gustaría mucho también que mis compañeros de la Junta de Oficiales, aunque hay una curiosidad última, permíteme, ¿qué se siente? Porque claro, todos los que escribimos, ¿qué se siente cuando te conceden
El premio Planeta. Me parece que a ti te ha salido un tic aquí, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué se siente? Muchos nervios. Bueno, esa semana sale publicada la lista de los finalistas. Claro, hasta esa semana tú no sabes nada. Entonces ya salen todos los medios de comunicación, finalistas del Premio Planeta, y ves río arriba, hoja de fresno. Soy yo. No lo dije a nadie, a mi marido, simplemente, porque estas cosas yo creo que es mejor no decirlas. Y bueno, pues coincide que yo llevo años yendo a la cena, soy escritora de Planeta, pues bueno, en los últimos años he ido al Premio Planeta, o sea que este año también iba, con lo cual fue más fácil disimular mi nerviosismo, o no era un elemento, no sé, sospechoso de nada. Yo estaba ahí como estaba otras veces, pero claro, estaba muy nerviosa por dentro. Cené, porque soy montañesa, y dije, yo por si acaso ceno. No sea que lo gane y me dé un bajón de azúcar, o esas cosas que dan en las películas. Entonces yo cené, siempre es una cena muy sana en Planeta. Y entonces, claro, esto no se ve, la gente que lo ve por streaming, hay varias pantallas, en la sala es una sala muy grande, hay unas 1000 personas, y entre plato y plato pues va saliendo, pues la siguiente ronda, tantos puntos, y se van quedando fuera novelas. Entonces ya pasan, en la última ronda hay 2, río arriba, y Los amantes de no sé quién, de Frau no sé cuántos, no me acuerdo cuál era el otro título, pero claro, entonces yo ya sé que soy o 1 o 2. Entonces, claro, iba con mi marido, pues él, bueno, es una persona muy templada, y bueno, pues le iba agarrando la pierna, la rodilla, y ya cuando siempre dan primero el segundo premio. Entonces, cuando abren el sobre y dicen que ha quedado finalista Cristina Campos, pues entonces yo ya sé que soy ya lo sé. Entonces, cuando ya leen mi nombre es que yo ya lo sé. ¿Sabes? Porque ya claro, no hay cuando más abren la opciones. plica Claro, con tu y entonces te seudónimo. entran muchísimos nervios, y a la vez, eso no lo olvidaré nunca, mi mesa no estaba muy cerca del escenario, entonces tuve que caminar bastante, entonces hay mucho fotógrafo, muchos flashes. Recuerdo, y eso no lo olvidaré nunca, compañeros escritores con los que tengo muy buena relación, que estaban muy emocionados, porque a algunos que se le caían, a 2 en concreto, él y ella, se le caían las lágrimas, y eso te gusta, y pues sobre todo tus cercanos, ¿no?, que se alegren por ti, eso es bonito. Y entonces ya subes al escenario, saludas a todo el mundo. Bueno, yo lo que sí que creo que fui un poco impulsiva, lo he pensado ahora, en el sentido de, pero que me lo den ya, ahí lo hago, no sé quién lo sujetaba, pero como no lo suelta, que me lo den. No, el objeto, como que no lo daba, y yo ahí diciendo, por favor, es que lo quiero coger, ya tenía muchas ganas de cogerlo. Y respecto de lo del tic que dices, pues claro, yo iba pensando, habla bien. Es que yo no te había visto nunca ese gesto. Ese no lo he hecho en mi vida, Por eso jamás, digo... nunca, jamás. Entonces, yo solo pensaba, habla bien, no te muevas, porque ya habéis visto, yo sevillana. No te muevas. Entonces me agarraba el atril y tenía como 2 niveles de pensamiento. Uno era, tranquila, respira, pausa, has estado en situaciones mucho más... mucho más no, pero me lo decía a mí misma, tienes ahí 100 periodistas, mucho ruido, mucho jaleo, mucha expectación. Entonces, mentalmente estuve fuerte y eso. Pero por algún lado tenían que salir los nervios. Entonces, hablé ordenada, hablé pausada, pero la lengua, lo que dices tú, aquí. Yo luego veo el vídeo y me veo todo el rato la lengua ahí. Yo no sé si es que tenía la boca seca y quería salivar, pero yo en mi vida he hecho ese gesto, en mi vida no lo he hecho. Y ahora, pues cada vez que pongo la lengua ahí digo, mira, este es un gesto Planeta. Sí, qué bueno. Sí. Nervios, pero mucha alegría compartida, familia, amigos. Claro, quizás ellos también habían visto lo encerrada que había estado esos 4 años con este animal de novela. Entonces, pues fue muy celebrado. Sí. Bueno, ¿alguna preguntita? Sí, Carmen, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Carmen. Me ha encantado tu libro, lo leí para obtener el premio Planeta. La verdad considero que es una historia increíble por la documentación histórica que tiene, ingente, y por otro lado también la cantidad de personajes que tú lo has dicho ahora mismo, yo me lo imaginaba. Digo, para poder armar este libro has tenido que tener como un eje cronológico y ahí ir colocando pues todos los personajes que tú querías, sobre los que tú querías
Pero mi pregunta va sobre todo porque ya has contestado a muchas de las que me hacía, que la Luisiana comienza con ese apoyo que le da, vamos, pasa a ser de española por el apoyo que España le da a Francia en la Guerra de los 7 años. Pero, ¿cómo termina la Luisiana? Era por no adelantar. Sí. Bueno, de los estadounidenses, pero primero franceses durante un mes vuelve a ser francesa, 3 meses vuelve a ser francesa, y luego Napoleón, pues que nos lo deben, revisionismo histórico, digo, es que revisamos lo que queremos. Yo les pediría muchas cosas a los franceses, francamente, y no se habla de lo que nos deben. Llegó a ser de nuevo, es decir, a perder esa Luisiana, la desidia de Carlos IV, que prefirió tener territorio en Italia, y Napoleón, que pensó que aquello no le interesaba, que le interesaba más el imperio en Europa y, por otro lado, en el Próximo Oriente. Yo creo que es que simplemente España, como no sacaba de allí gran cosa, si hubiese habido minas, no te preocupes que lo hubiesen peleado hasta el final, pero como gastaban tanto dinero en esto militar y no se acababan de entender bien con las tribus, era un lugar difícil, pues ya veían, lo digo por no cargar todo contra Carlos IV, veían que la presión estadounidense... Mira, el conde de Aranda tiene una frase que, por favor, si la tengo os la voy a leer, no sé si la tengo, no la tengo, pero bueno, os la podré resumir. Viene a decir... Estados Unidos es ahora un pigmeo, pero llegará a ser un gigante. Él ya lo advertía. De igual modo que él había recomendado a Carlos III que, bueno, dividiera, digamos, Hispanoamérica en 3 reinos, colocase ahí a sus descendientes, ¿sabes? Como para que no sucediera lo que sucedió después. Tenía una mente muy preclara este hombre. Yo lo que creo es que como no sacaban nada más que gasto, tampoco le importó mucho perderlo. Sí que, a ver, lo lógico hubiese sido, él pensaba que servía, que hacía la labor de territorio tapón. Dice, bueno, pues venga, si se van a expandir los estadounidenses y querrán, pues querrán Texas, y bajar para abajo, pues bueno, que esté ahí Luisiana para frenar. Pero al final no le compensó, les daba un poco igual, sinceramente. Y yo creo que ni siquiera, bueno, no, porque no consta que reclamaran el dinero a Francia. Vamos, yo hubiese dicho, pero vamos a ver, Napoleón, sí, vete a reclamar a Napoleón. Claro, sacó mucho dinero Napoleón de la venta de Luisiana. Y todo porque no quedó por escrito. Entonces, pues es que yo creo que les daba un poco igual. Sí, y sobre todo, insisto, la amenaza, ya veían, y no les interesaba. Nadie quería una guerra contra Estados Unidos, ni Francia ni España. Y los estadounidenses hubiesen guerreado por Luisiana, porque ellos querían cruzar el Mississippi. O sea, era su obsesión. O sea, ya habían vencido la línea de los Apalaches, que era la línea que habían marcado los británicos, que protegía los territorios nativos. Por eso, inicialmente, muchas tribus estaban del lado británico, sobre todo en la guerra contra la guerra de la independencia estadounidense, porque los británicos respetaban la línea de los Apalaches, pero en el momento que ganaron empezaron a pasar y lo siguiente fue el Mississippi. Y en cuanto cruzaron el Mississippi, ya está. El oeste fue de ellos. Hay una pregunta, sí, Paco. Una curiosidad, ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva Orleans y alrededores para escribir el libro? ¿Cuándo llegaste ahí? No, yo no he estado ni en Guinea ni en Nueva Orleans. He estado en Estados Unidos, pero no en Nueva Orleans. Mi pregunta es la siguiente, es que en Nueva Orleans, una de las cosas que enseñan allí es un pueblecito que es de los jesuitas, que hay franceses, un pueblo muy bonito, pequeñito, da en un barco, está a unos 20 kilómetros de Nueva Orleans, que ahí hubo una batalla entre los americanos, los del norte y el sur. La guerra de secesión. Y aquí te enseñan eso. Era simplemente porque ahí los jesuitas los querían mucho por lo que allí no es explicado. Pero eso sería posterior.
Eso sería posterior, porque fueron expulsados de todo el territorio español y francés en la fecha que hemos comentado. Entonces, eso sería posterior. Claro, los jesuitas han vuelto a estar otra vez en todos los lugares del mundo, ¿no? Pero en aquel momento, durante el periodo español, no volvió a haber no hubo jesuitas en todo el periodo español, porque fueron expulsados. Y los siguientes fueron, pues, como te digo, Fray Cirilo de Zaragoza y ya, no es que los franceses sean capuchinos, no sé qué orden sería, pero desde luego jesuitas no. Aquello te lo enseño como una cosa de turismo. Claro. Sí, pero probablemente no se refieran ni siquiera a jesuitas españoles, serían los franceses. ¿O qué jesuitas? Claro. Si son anteriores a 1703, pero entonces serían... Pero es que jesuitas, en la época de la novela no había jesuitas españoles, insisto. En la época de la novela, exacto. Sí, Cristina, por favor. En primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por haber escrito un libro tan bonito que me ha gustado tantísimo. Me ha gustado mucho cómo trata la liberación de la mujer en el papel de Sisset. Me ha gustado mucho la convivencia entre diferentes culturas, diferentes razas. Pero me ha quedado al final, en el último capítulo, una pequeña duda. Sí, pero no la digas en público porque les estropearemos la del final a mucha gente. No. Eso si quieres lo hablamos después, pero aquí no se habla del capítulo final. No. Luego tú te vienes aquí al acabar, te subes y hablamos. Pero no, del final no se puede hablar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, a ver, por favor, Mabel. En un momento de mucha presión profesional me fui al Corte Inglés a comprar un libro, es una de mis costumbres. Entonces tenía para elegir dos, el Premio Planeta y el segundo. Entonces leí y dije, uy, este ahora no, porque de este es difícil hacer una película, de este otro la película y el guión la hago yo ya, ¿vale? Y me leí, lógicamente, el libro de Cristina Campos. Me venía muy bien para ese momento. O sea, no leí el tuyo porque sabía que me iba probablemente a entretener mucho, pero que me iba a hacer pensar muchísimo. Y entonces decidí no leerlo por eso. Ahora sí, ahora ya sí. ¿Vale? Y sobre todo porque además cuando leí que era una novela histórica y sabía de ti por la lectura de otras dos novelas tuyas, dije, pero a ver, ¿qué tiene esta que escribir en Pirineos? Yo visito mucho Castejón, en Pirineos, ¿qué tiene que ver ese mundo con lo que aquí dice que cuenta? ¿No? Y hoy he entendido qué conexión hay entre tu mente y tu corazón desde los Pirineos y esto que teóricamente no tiene nada que ver. Pero está todo conectado. Está todo conectado. Yo me voy de mis viajes diciendo, pero fíjate, si de aquí fue uno... Está todo conectado. Uno de los fundadores... Entiende que al leer, ¿no?, de qué va la novela, dice... Mira, uno de los fundadores de San Luis de Missouri, de los Pirineos, de Bedús. Sobre todo porque me dio miedo que fuera la típica novela histórica de muchas que hemos leído con más descrito. Una documentación brutal, donde ahora voy a descargar todo lo que he descubierto, no. Y cuando vas por la página 100 y pico dices... Pero esto está cambiando, yo creo que está evolucionando muy bien la novela histórica en España, muy bien. Claro, los primeros, los referentes de novela histórica, Slava Galán, Pepe Calvo Pollato, José Luis Corral, por citar tres, incluso Chani, 4, pioneros en un género que en otros lugares barría. En España siempre ha habido novela histórica, o sea, no solo los ingleses, pero los ingleses eran muy buenos. Pero claro, eran como profesores que saben mucho que se ponen a escribir. Y esto lo hablamos cuando nos juntamos. Tú lees las últimas novelas y también ellos han aprendido a aligerar, a poner más relaciones humanas, más relaciones personales. Olvídate un poco del profesor, libérate de esa carga. Y yo lo noto, o sea, yo veo diferencia también en sus novelas. Ellos luego pues nos metemos los unos con otros, ¿no? Pues por ejemplo, lo digo porque lo ha dicho públicamente, Pepe Calvo Pollato siempre cierra la puerta del dormitorio. Yo le digo, ábrela un poco.
Ábrela, déjame ver un poquito, es un ejemplo, ¿no? Nosotras la abrimos un poco más, ¿no? Sin llegar bueno, a ser tórrido o a que haya intercambio de fluidos, pero bueno, ponemos un poquito más de salsa en la historia, ¿no? Eso ya depende de cada escritor. Y respecto a lo que has dicho del momento de lectura, me preguntaron una vez, ¿tú que eres antes lectora, escritora? A mí si me dijeran que nunca más voy a volver a escribir, ahora que he escrito 5, o que nunca más voy a volver a leer una novela, que me digo, pues oye, yo prefiero no escribir y seguir leyendo, sinceramente, y soy escritora. No eres escritora sin poder leer. Tienes que leer. Entonces, lees siempre. Y es mi compañía, o sea, lo entiendo perfectamente. Y elijo, igual que todos los que estáis aquí, esta no me apetece ahora, esta para después, esta ya me la guardo. Pues depende de muchas cosas. Una cosa a colación. Yo no he leído nada tuyo, Eso es más grave que lo de tu compañera. Eso es más grave. Una receta. ¿Cuál leerías primero? Vamos a ver, tú estás presentando el planeta, llega a ser un buenísimo, pero si tuviera que leer la primera... Empieza por Regreso a tu piel, que es la segunda que escribí. Es muy romántica, es muy... se aprende mucho sobre el tema de la frivolidad. Todas mis novelas recuperan algo del pasado y te hacen reflexionar sobre algo que no sabías. En todas hay esa pequeña reflexión. Entonces, como Palmeras la nieve, igual dices, es que Palmeras todo el mundo la conoce y he visto la película 7 veces. Bueno, pues empieza por la segunda. Pues eso. A ti. Le va a gustar. Nuestro vicedirector es una novela muy intensa y además la gente diciendo, no tenía ni idea de esto. Es que no tenía ni idea. ¿De qué? Pues de que fueron más crueles los tribunales civiles seglares en las ejecuciones de mujeres acusadas por brujas que la Inquisición. Por ejemplo, en Aragón dejó de matar en 1535 la Inquisición y después comenzaron los ayuntamientos de los pueblos a hacer sus purgas. Entonces, pero todo eso con una historia de amor que flipas, con caballos y truenos y centellas, muy romántica, muy gótica, tiene pues, homenaje, alternancia presente, pasado, bueno, plantea... Es una novela especial. Gracias. Pepe, por favor. Bueno, yo te iba a hacer muchas preguntas, pero no quiero que se me ocurra igual que a ti. Entonces te las haré ahora después. Mi pregunta, dado tu locuacidad extraordinaria, voy a ser muy breve. ¿Te ha resultado difícil o te gusta novelar la historia? Cada vez me gusta más, sería la respuesta correcta. Cada vez me gusta más, cada vez disfruto más. De hecho, pues, cuanto más lees, más hilos encuentras de los que tirar, más curiosa te vuelves, te haces mayor, el tiempo se acaba, qué pena no saber de esto. Yo me lo planteo todo como un aprendizaje. No es buscar un contexto que nadie haya tratado, sino decir, yo quiero aprender sobre esto. Y si yo aprendo, como fui muchos años profesora, seguro que lo disuelvo de manera que algún lector aprenderá algo que no sabía. Entonces, en los siguientes temas que se me ocurren, siempre hay algo de aprendizaje. Sí. No sé si había... Yo creo que podemos cerrar porque la hora... Bueno, aunque me quería Alfonso decir algo. Sí. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena, no solamente por el premio, sino también por la trayectoria como escritora y también por la temática tan bonita de este libro, que seguro que es apasionante. Yo no lo he leído, pero lo leeré. Me recuerda mucho a otro que sí que leí, que se llama El Fuerte de la Florida. No sé si le suena. Sí. También parecido, con una historia de amor, un periodo histórico de lo que fue la Nueva España, etc. Sí. Cuando uno conoce el legado español en los Estados Unidos de América, concretamente el virreinato de España, que es impresionante, ese legado, es de una riqueza y de una generosidad tremenda, como conceptos que ahora se están poniendo de moda, ya los españoles los estábamos practicando en aquella época, como la multiracialidad, etcétera, ¿no? Con la fundación, por ejemplo, de la ciudad de Los Ángeles por un bailinense, Felipe Neri, etcétera, etcétera. Y te preguntas, ¿cómo es posible que haya este desconocimiento en nuestro país de esta parte tan importante de nuestra historia y que muchas veces recibimos distorsionado? Entonces mi pregunta sería, ¿qué papel tiene en eso o qué influencia puede tener en todo eso, incluso en cierta información que aparece en novelas y libros, la leyenda negra? Yo creo que para responder esto me es muy cómodo utilizar las palabras de Pepe Calvo Pollato, que él dice y resume acertadísimamente. Es que la historia nos la escribieron otros.
y especialmente los ingleses, con los que había pique. Entonces, claro, siempre salíamos mal parados, ¿no? Y precisamente esta generación ahora de escritores de novela histórica, lo que estamos haciendo es recuperar hechos del pasado y, como dice otro gran escritor de novela histórica, José Luis Corral, oye, ni leyenda negra ni leyenda rosa. Las cosas sucedieron como sucedieron. ¿Por qué no nos lo han enseñado en los institutos? Pues yo creo que es un problema de programa, de cómo nos han enseñado la historia. Yo, de verdad, tengo mucha envidia a los ingleses, porque hacen unas series... Es que yo sé más de Enrique VIII y de su vida que de Carlos III, Carlos IV. Es verdad, o sea, esto lo he aprendido de mayor, porque he mostrado interés, pero ellos son artistas. El otro día estábamos un grupo de escritores y yo les decía, a ver, tenemos que encontrar un elemento épico que pudiésemos hacer una película tremenda y que la pudiésemos exportar y que todo el mundo dijera tal. Igual que decimos Los Tudor, o decimos Enrique VIII, Isabel. ¿Cómo no hay una gran película? Ahora van a estrenar pronto Napoleón. La estoy esperando. La estoy esperando. A ver. Que me imagino... Es que me lo puedo imaginar. Me lo puedo imaginar. Porque es que, es verdad, pues, el cine ha ensalzado pues, a ciertas figuras históricas, ¿no? Nosotros que tenemos tantas tan fascinantes, ¿por qué no lo hacemos mejor? Bueno, yo creo que esta corriente a la que le pueda interesar perpetuar o seguir con la leyenda negra de qué malos que hemos sido, pues les diría, oigan, ustedes lean un poco, y si no quieren leer historia, lean novela histórica, que algo se les quedará. No podemos ver el pasado con los ojos de ahora, eso se llama presentismo, sí que podemos analizarlo con nuestros ojos, a mí me parece bien. A mí me encanta cuando los lectores pues, comentamos, oye, me gusta este personaje porque es como muy adelantado a su tiempo. Vale, está muy bien, pero incluso me gustan los juegos. O sea, yo no tengo ningún problema con que un director plantee una serie o película en la que pues, el protagonista o la protagonista sea pues, de otra raza diferente al original. Ana Bolena, negra. A mí no me molesta, porque ya hemos visto 27 versiones de Ana Bolena, oye, pues porque haya una con que la protagonista sea negra, si es que me da igual, porque nuestra sociedad ha cambiado y os decía antes, una cosa es la veracidad y otra cosa es la verosimilitud. ¿Vale? Entonces, en ficción, en cine, en novelas, la verosimilitud es el pacto que se establece entre tú, lector, y entre yo, escritora. Y si yo estoy dispuesta a plantearme ese juego artístico de, oye, ¿y por qué no la podemos imaginar? Eso es otra cosa. Y esta sociedad actual sí que está abierta, o por lo menos yo crecí siendo muy abierta. Ahora, con la cancelación, la revisión y otras cosas, yo no sé exactamente qué va a pasar, pero en fin, no hay que tener tanto miedo a las probatinas, pero la historia es la historia. La historia es la historia. La historia es la historia. Bueno, yo creo que dada la hora y como ahora Luz va a firmar algunos libros que tengáis a bien acercaros, yo quiero darle a ella públicamente las gracias, se las doy siempre que la veo, ¿no? Junto con 2 besos, y porque está aquí en Jaén, en la Real Sociedad Económica, a todos vosotros que habéis venido a acompañarnos, a la Junta de Oficiales de la Económica, nuestro director, y en particular porque lo mismo que decía el viejo Lara, ¿no? De Planeta, ¿no? El que Planeta pone en contacto, decía él, el talento con las personas, ¿no? Pues esto es lo que pretende también hacer la Económica, poner la cultura, el talento, y tú nos lo has acercado hoy el talento literario a los jienenses. Así que muchas gracias, Luz. Un placer, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.